Hola, mi nombre es Elsie García con Red Eagle Law LC. Este video trata sobre la demanda grupal que Red Eagle Law está ofreciendo para solicitantes de visa de categoría de preferencia familiar provenientes de los 19 países afectados por la prohibición de viaje o travel ban impuesta por la administración de Trump. Esta demanda representa una oportunidad para que las familias de solicitantes de visa de preferencia familiar impugnen la legalidad de la prohibición de viaje emitida por Trump el 4 de junio y que entró en vigencia el 9 de junio de 2025. Presentaremos esta demanda ante un tribunal de distrito de los Estados Unidos, el cual será determinado por el abogado una vez que se complete el proceso de incorporación de participantes. Hay dos fechas importantes para la participación en esta demanda. La fecha límite para participar, que será el viernes 15 de agosto de 2025 a la medianoche, hora del Pacífico, y la fecha de presentación de la demanda, que será el viernes 29 de agosto de 2025. En cuanto a los requisitos para participar en esta demanda, el solicitante principal de la visa de preferencia familiar, categorías en este caso F1, F2A, F2B, F3 o F4, debe cumplir con lo siguiente. En primer lugar, tener una fecha de prioridad vigente según el boletín de visas de agosto. En segundo lugar, haber completado y enviado el formulario DS-260 y, en tercer lugar, ser nacional de uno de los países afectados por el travel ban. En este caso, esos incluyen como países en los cuales se habla español, Cuba, Venezuela y Guinea Ecuatorial. En cuanto a anuncios importantes que tenemos que hacer con respecto a esta demanda, eh, el primero es que estamos promoviendo esta acción grupal porque creemos en su derecho a un resultado justo y lucharemos con firmeza para representarlo. Sin embargo, también queremos ser totalmente transparentes. Aunque tenemos esperanza y estamos comprometidos, no podemos garantizar el éxito. Los litigios implican incertidumbre y las decisiones finales, en última instancia, están fuera de nuestro control. Por ello pedimos a todos los participantes que se unan con esperanza, pero también con expectativas realistas sobre lo que una acción legal puede y puede no lograr. También es importante que los participantes comprendan que los procesos legales toman tiempo. No sería realista esperar un resultado positivo en los primeros meses. Frecuentemente las demandas, en especial las que impugnan políticas gubernamentales, toman alrededor de un año o más antes de que los demandantes vean un resultado final. En cuanto al costo para participar, el honorario legal como demandante de esta acción es de $1,000 por cada solicitante principal de visa de categoría de preferencia familiar. Este monto incluye la participación de todos los beneficiarios derivados, sin importar el tamaño de la familia. El honorario deberá pagarse por adelantado antes de que comencemos la representación legal. No se ofrecerán pagos diferidos, a plazos o planes de pago para esta demanda grupal. Ahora, ¿cómo participar? El proceso de incorporación para esta demanda va a ser automatizado. El enlace a través del cual podrán participar en la demanda estará aquí hoy o en los próximos días para que usted mismo pueda comenzar el procedimiento. Si tiene preguntas sobre cómo unirse a esta demanda, no duden en contactarnos. En este video van a tener la información de Curtis para comunicaciones en inglés o conmigo en español y estamos totalmente a la orden. Hasta pronto.